La noche en que Eli Crawford perdió su último trabajo, descubrió que el frío de noviembre duele menos que el silencio de quedarse completamente solo. Tenía 26 años y dormía en el asiento trasero de un Honda, oxidado en el aparcamiento de una gasolinera a las afueras de Cedar Falls. Lo habían desalojado 3 semanas atrás. Su prometida se fue antes que el desalojo, y el dinero que ahorró durante años desapareció en facturas médicas cuando su padre murió. No lloraba ya. Había llegado a ese lugar donde el dolor llena cada rincón del pecho y el cuerpo ya no sabe reaccionar. Solo sigue. Cada noche miraba el techo del coche con los ojos abiertos y hablaba con un Dios que llevaba meses sin responder. ¿Hasta cuándo me haces caminar sin decirme a dónde?, susurraba. El viento golpeaba las ventanillas. El silencio era la única respuesta. Por las mañanas se levantaba antes de que la gasolinera abriera. Se lavaba el rostro en el baño público y caminaba hasta el centro de Cedar Falls, buscando trabajo. Era fuerte, sabía reparar cosas, cargar peso, limpiar lo que hiciera falta. Pero el pueblo era pequeño y la desconfianza hacia los forasteros grande. Cada mañana era igual entrar por una puerta y salir por la misma. En la ferretería le dijeron que ya tenían personal. En el almacén de semillas, que no había temporada. En el café de la esquina, la dueña lo miró de arriba abajo y cerró la caja sin decir nada. Eli salió con las manos vacías y la mandíbula apretada, no de orgullo, sino de esa rabia sorda que nace cuando uno se siente invisible para el mundo. Una tarde de noviembre, caminaba por las afueras del pueblo, cuando vio algo que lo detuvo en seco. Frente a una casa pequeña de madera blanca, una mujer anciana intentaba cargar varios troncos hasta el porche. Sus manos temblaban, sus pasos eran lentos. Un tronco cayó al suelo y ella se inclinó a recogerlo con esfuerzo visible. Eli cruzó la calle sin pensar. Cargó los troncos uno por uno, los apiló con cuidado y volvió por más. Era una mujer de pelo blanco y ojos claros, con esa mezcla de cansancio y dignidad que tienen las personas que han vivido mucho sin quejarse. Cuando terminó, ella asintió despacio. Gracias, joven. No me esperaba esto. No tiene que esperarlo para merecerlo, respondió él a mí. Él lo miró un momento más de lo habitual. Luego, entró en la casa, sin decir más. Eli siguió caminando. No había ganado nada, pero algo dentro de él se había movido, como una brasa que lleva tiempo apagada, y de pronto recuerda que sabe arder. Esa noche no sintió rabia, solo un silencio distinto, más limpio. Los días siguientes fueron igual de duros. En la iglesia preguntó si había algo que pudiera ser. El pastor, un hombre mayor, con gafas de montura gruesa, le dijo que lo pensaría y que volviera la semana siguiente. No volvió a verlo. Cada rechazo se le clavaba más hondo y, sin embargo, algo en él seguía levantándose cada mañana, no por esperanza, por instinto. Fue un jueves cuando volvió a ver a la anciana. Caminaba por la misma calle, con una bolsa de compra en cada mano, bajo un cielo que amenazaba lluvia. Una bolsa se rompió de repente. Las naranjas, las latas y un frasco de mermelada rodaron por la acera. Eli corrió hacia ella antes de pensarlo. No se mueva, ya lo recojo yo. Ella lo miró sorprendida. ¿Otra vez tú? Parece que sí, dijo él. Él recogió todo con cuidado y la acompañó hasta la casa de madera blanca. El jardín tenía un roble enorme en el centro y un banco de hierro oxidado junto a la verja. Ella abrió la puerta. La casa olía a menta seca y a madera vieja. Fotografías en las paredes, libros en cada rincón. Una mecedora junto a la ventana, con una manta doblada encima. El tipo de casa que tiene historia en cada grieta. Eli dejó las bolsas sobre la mesa y se dispuso a marcharse, pero ella dijo: espera. Se llamaba Agnes Harlow. 12 años sola desde que su marido murió. Un hijo en otra ciudad, que llamaba en Navidad, si recordaba hacerlo. Le ofreció una taza de Diane. Él aceptó
sin saber por qué. Hablaron poco. Ella preguntó de dónde era. Él dijo que de ningún lado. Ella asintió como si fuera la respuesta más honesta que había escuchado en mucho tiempo. Antes de irse, Agnes le dio un trozo de pan de maíz, envuelto en papel, para el camino, y Eli lo comió esa noche en el coche, lentamente, haciendo que durara. Era la primera comida caliente en 3 días. Cerró los ojos con el pan entre las manos, y pensó que hacía mucho tiempo que nadie le había dado algo sin pedir nada a cambio. Si Eli te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. Tú habrías hecho lo mismo que él. Durante la semana siguiente, volvió a pasar por la casa, sin un plan concreto. La primera vez, encontró la verja rota. La reparó sin decirle nada. La segunda, el canalón obstruido con hojas. Subió y lo limpió, mientras ella dormía. La tercera, el banco de hierro, a punto de ceder. Lo reforzó con las últimas monedas que le quedaban. Agnes lo descubría siempre después. Salía al porche, miraba a su alrededor y sonreía con esa expresión de quien recibe algo que no esperaba merecer. Un día encontró las flores del jardín recién podadas y las piedras del camino, limpias de barro. Se quedó de pie un buen rato, mirando todo en silencio, con una mano sobre el pecho. Un día, la invitó a comer estofado de ternera y pan de soda. Comieron frente a la ventana, mirando caer las primeras hojas del invierno. Eli contó fragmentos de su historia, en que había trabajado en madera, que las cosas se habían complicado, que buscaba un nuevo comienzo. No dijo que dormía en su coche, no dijo que llevaba semanas sin comer bien. A veces siento que Dios me está mirando, pero que se olvidó de decirme por qué. Agnes dejó la cuchara sobre el plato. Lo observó un segundo. Cuando Dios calla, no es porque esté lejos. Es porque está trabajando en algo que tú todavía no puedes ver. Eli no respondió, pero esas palabras se quedaron dentro de él como una astilla, sin doler demasiado, pero sin poder ignorarla. De vuelta en el coche esa noche, repitió sus palabras en voz baja hasta quedarse dormido. Cuando Dios calla, no es porque esté lejos. El viento soplaba fuera y las ventanas del Honda se empañaban. Por primera vez en semanas, cerró los ojos sin rabia en el pecho. Los días se convirtieron en una rutina sin nombre. Eli aparecía por las mañanas y Agnes lo esperaba, con algo caliente sobre la mesa. No hablaban de cosas grandes, hablaban del jardín, del tiempo, de las palomas que se posaban en el roble. Pero en esos silencios, había algo que los dos reconocían sin nombrarlo, que cada uno le daba al otro algo que había perdido hacía tiempo. Una tarde, Agnes lo encontró arrodillado junto a un arbusto seco, intentando revivir las raíces. Ese lleva 2 inviernos muerto. Mi marido siempre decía que había que arrancarlo. Eli lo miró. A veces las raíces necesitan tiempo antes de rendirse. Ella no respondió, pero entró en la casa con una expresión que no era tristeza, era algo más parecido al asombro. Con el paso de las semanas, la casa empezó a cambiar. Las bisagras dejaron de chirriar. La pintura cubrió los desconchones. El jardín tomó forma. Eli no pedía nada a cambio, no porque no lo necesitara, sino porque había algo en ese trabajo que le devolvía algo, que el año anterior le había arrebatado Han la sensación de ser útil. Una tarde, Agnes lo encontró rezando en el banco del jardín. Esperó junto a la puerta hasta que terminó. No te interrumpas por mí. No rezo muy bien, admitió él. Nadie reza bien, respondió Agnes. Pero Dios escucha igualmente. Eli no dijo nada, pero algo en esas palabras le llegó más hondo que cualquier argumento que hubiera escuchado en mucho tiempo. Esa noche no durmió en el coche. Se quedó sentado en el banco hasta tarde, mirando el cielo y hablando en voz baja con alguien que, por primera vez en meses, sentía que podía estar escuchando. No pedía nada concreto, Ann solo hablaba, y en ese hablar sin respuesta encontró algo que no sabía que necesitaba, a no estar completamente solo. Fue un martes de diciembre cuando todo cambió. Eli no apareció a su hora habitual. Agnes esperó con la cafetera encendida y el pan cortado. Pasó el mediodía.
Pasó la tarde. Cuando el cielo oscureció, se puso el abrigo, cogió su bastón y salió. Preguntó en la gasolinera, en el café. Nadie lo había visto. Entonces, caminó hacia el aparcamiento trasero. El Honda estaba allí. Agnes se acercó despacio. A través del cristal vio a Eli dormido en el asiento trasero, encogido con la chaqueta como manta y la mochila como almohada. Junto a sus pies, una botella vacía y una bolsa con unos crackers. Se llevó la mano a la boca, tocó el cristal con los nudillos. Eli se despertó, sobresaltado. Cuando vio su rostro, al otro lado de la ventana, cerró los ojos un segundo. Bajó del coche despacio. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Él bajó la cabeza. Desde que llegué al pueblo. Agnes no lo miró con lástima. Lo miró con una claridad absoluta, como quien entiende algo que llevaba semanas sin encajar. Y todo este tiempo viniste a ayudarme, sin decirme nada. Usted no me lo preguntó, porque no imaginé que tenía que hacerlo. Hubo un silencio largo. El viento movía las copas de los árboles. Agnes extendió la mano. Ven, no puedo aceptar eso. Si puedes, y lo harás, dijo con la firmeza de quien sabe que la compasión no es una debilidad. Tengo una habitación que lleva años esperando que alguien la necesite. Esta noche la necesitas tú. Eli quiso negarse, pero el temblor de su cuerpo y el tono de ella lo detuvieron. Está bien en solo por esta noche. Caminaron juntos despacio. Agnes encendió el fuego, calentó el estofado sobrante y le puso delante un plato lleno. Le señaló la habitación del fondo. Había pertenecido a mi marido. No la abro casi nunca, pero esta noche, ábrela. La habitación olía a cedro y a libros viejos. Una cama con colcha de cuadros azules, una ventana al jardín, en la mesilla, una Biblia abierta y una vela de cera blanca. Eli se sentó al borde y cerró los ojos. Gracias, dijo en voz baja. No estaba seguro de a quién. Esa noche durmió bajo un techo por primera vez en 41 días. Afuera hacía frío, pero él no lo sintió. No soñó con nada malo. A la mañana siguiente, despertó con olor a café y pan tostado. El techo de madera, la luz por la ventana, la radio en la cocina. Todo parecía pertenecer a otra vida una mejor. Buenos días, dijo Agnes desde el pasillo. El desayuno está listo. No quiero abusar. No abusas, respondió ella. Das vida a esta casa. Lleva mucho tiempo sin pisadas jóvenes. Eli se sentó y desayunó en silencio. Pero era un silencio diferente al del coche. Ese silencio tenía calor, tenía olor a canela y tenía alguien al otro lado de la mesa. Los días siguientes fueron distintos. Pintó el porche, arregló la gotera del baño, plantó bulbos de tulipán, siguiendo las instrucciones de Agnes, que lo dirigía desde la mecedora con la autoridad tranquila de quien ha sembrado muchas cosas y sabe cuánta paciencia requiere cada una. ¿Por qué hace eso cada mañana?, preguntó Eli, viéndola rezar con la cabeza inclinada. Agnes levantó la vista, porque me recuerda que hay algo más grande que mi propio miedo. Y funciona. Ella sonrió. ¿Estás aquí, no? El invierno llegó con fuerza. El fuego ardía sin parar, y el olor a canela llenaba las habitaciones, porque Agnes hacía tartas de manzana los miércoles, una tradición que su marido había empezado y que ella se negaba a abandonar. Eli aprendió la receta de memoria. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le enseñaba algo sin pedir nada a cambio. Pero el frío trajo más que hielo. Empezó con una tos seca un lunes por la noche. Agnes dijo que era el aire. Al tercer día la tos era más profunda. Al quinto, apenas podía levantarse. Hay que llamar a un médico. Es solo un resfriado, Agnes, dijo él sentándose a su lado. Deje que la cuide. El médico dijo bronquitis, descanso y medicación. Pero la medicación no era barata. Y Eli no tenía dinero. Al día siguiente, fue a la ferretería y ofreció sus servicios para el inventario de fin de año. El dueño, un hombre callado con bigote gris, lo miró un momento,
empieza el lunes. Compró la medicación esa misma tarde. Agnes no lo supo hasta días después, cuando encontró el recibo en el cajón de la cocina. Elian, no tenías que hacer eso. Usted tampoco tenía que hacerlo. Cuando me abrió la puerta, el viento movió las ramas del roble. Ella sintió despacio, con la expresión de quien acaba de comprender algo que llevaba tiempo intentando nombrar. Una tarde Agnes habló sin que él preguntara. Hace meses le pedí a Dios que no me dejara morir sola, que mandara a alguien. Pausa. Y apareciste tú, cargando mi leña, sin que te lo pidiera. Él ahí bajó el libro. Yo no soy la respuesta a ninguna oración. ¿Eso?, dijo ella. Es exactamente lo que diría alguien que sí lo es. Esa noche Eli se arrodilló junto a la cama y habló en voz baja, con el mismo Dios al que meses antes acusaba de silencio. No pidió nada, solo dijo: si me trajiste aquí por algo, no me dejes fallar. Afuera nevaba por primera vez en el invierno. Dentro, el fuego ardía despacio. A finales de enero Agnes empezó a cansarse más rápido. Eli lo notaba en pequeñas cosas: en la taza que se le caía, los pasos más cortos, las tardes que dormía antes de que oscureciera. Una noche la escuchó respirar con una lentitud que no supo interpretar al principio, pero que pronto reconoció. Se levantó y fue hasta su cuarto. ¿Sabes por qué Dios te cruzó en mi camino? Eli se sentó. Para aprender a confiar, supongo. Ella sonrió. Para aprender que también puedes ser querido, que no eres solo alguien que ayuda, eres alguien que merece que le ayuden a él. Esas palabras le hicieron el tipo de daño que hacen las cosas verdaderas. Prométeme algo, lo que quiera, que no dejarás que este lugar se vacíe, que seguirás abriendo la puerta como yo la abrí para ti. Se lo prometo, dijo él, apretando su mano. Ella sonrió, cerró los ojos, y sus labios se movieron una última vez en silencio. Eli pensó que estaba rezando. A la mañana siguiente, Agnes ya no despertó. El jardín estaba cubierto de nieve. Eli se quedó a su lado durante mucho tiempo. Luego salió, clavó una cruz simple de madera entre las raíces del roble y dejó caer una rama de pino sobre la nieve. No lloró de inmediato, solo dijo: gracias por dejarme ser parte de tu historia. Días después, debajo del mantel, encontró un sobre con su nombre. La carta decía que él había llegado sin saber que era la respuesta a años de oración, que la casa no le pertenecía a ella, sino a quien la llenara de fe, que nadie debía volver a sentirse invisible, y que cuando dudara, recordarán lo que parece el final es siempre el principio de algo que aún no puede verse. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que pudiera detenerlas. Apretó la carta contra el pecho y dijo: lo haré, le doy mi palabra. Esa tarde la enmarcó y la colgó sobre la chimenea. Encendió el fuego, puso flores en la mesa y abrió las ventanas. Era su forma de decir: aquí sigue algo vivo. La primera vez que alguien llamó a su puerta fue una tarde de marzo. Una mujer joven, con un niño pequeño, empapada por la lluvia. No tenemos a dónde ir. Eli los hizo pasar sin preguntar. Ropa seca, sopa caliente, la habitación del fondo. Se quedaron 4 días. Al irse, ella dejó una nota: gracias. No lo olvidaremos. Luego vinieron otros. Siempre vinieron otros. Un jueves de mayo, un hombre frente a la verja con una maleta dijo: busco a Agnes Harlow. Eli sintió que el corazón se detenía. Soy su hijo Thomas. Entró despacio. Cuando vio la carta enmarcada sobre la chimenea, se detuvo y la leyó en silencio. Al girarse tenía los ojos brillantes. Gracias por no dejarla sola. Eli negó con la cabeza. Ella fue quien no me dejó caer. Thomas se quedó. Juntos ampliaron la casa, sembraron girasoles junto a la verja y abrieron más habitaciones. Sin buscarlo, la Casa Blanca junto al roble se convirtió en un refugio donde el amor seguía multiplicándose. Los años pasaron, el roble creció más alto. La puerta nunca se cerró, y cada noche Eli miraba la carta sobre la chimenea y decía: tenías razón, Agnes. No había olvido
había ruta. A veces, lo que parece el fin de todo, es Dios organizando el comienzo de algo que aún no puedes imaginar. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Suscríbete para no perderte lo que viene y cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más. Nos vemos en el próximo relato.